Bueno, otra vez aquí. Nada es casualidad en la vida, ¿eh? Tenemos la victoria, así que vamos, vamos, vamos y no vamos a perder más tiempo. Igual, gracias por quedarse ahí, somos un montón. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que, Dani, si ya está todo ok, puedo darle... bueno, entonces le puedo dar la entrada a nuestra invitada de hoy. Ahí está. Hola, G. ¿Cómo va? Hola, bueno, esto es así, ¿viste? Es así, cuando uno más quiere apurarse, bueno, pero en el nombre de Jesús, como oramos al principio, el Señor toma el control de esta transmisión y todo lo que se abren los caminos para que pueda ser todo de bendición. ¿Cómo estás? Estás muy hermosa, te voy a decir, en el día de hoy. Siempre sos, pero hoy estás muy hermosa. Yo le cuento a la gente que anoche... Eso, la planchita. Yo soñé que Gillo se hacía la planchita y que yo le decía qué linda que estás. Así que mi sueño se ha cumplido. Bueno, Gillo, hermosa. Gracias, 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 gracias por abrir tu corazón, por estar ahí, por, ¿qué decirte? Por elegir este lugarcito de mate, me emociona eso, ya está, ya me empezó a emocionar eso, que después de tantos años y años y años de conocernos hayas dicho esa frase que llenó mi corazón, y acá con Carlos dijimos gloria a Dios, esa frase maravillosa, con 2 palabras, estoy lista, y eso engloba un montón de cosas. Pero primero vamos a conocer a Gillo, vamos a conocer a esta Gillo. A ver, contanos cuánto hace que conoces al Señor, contanos cómo empezó tu vida cristiana. Vamos atrás, ahí cuando nuestras nenas te conocieron. Claro, bueno, ¿No yo no nací en un hogar cristiano, pero sí conocí al Señor a los 6 años, en una campaña nunca me acuerdo si era Billy Graham o Palau, pero yo fui con mis papás a la cancha de Vélez y esperaba que empiece un partido de fútbol que nunca empezó, porque obviamente no era un partido, y ahí mi familia aceptó al Señor y yo me acuerdo haber aceptado en ese campo. Después me vino a visitar una maestra que fue mi maestra por muchos años en la iglesia, de una iglesia de la zona donde yo vivía, literalmente a la vuelta de mi casa. Y desde que yo acepté al Señor, me involucré un montón en la iglesia. O sea, empecé a participar en el coro de niños, iba a la escuela bíblica, iba a la hora feliz, o sea, estaba muy metida en la iglesia, fui creciendo, mis papás se alejaron, pero yo seguí yendo a la iglesia, mi hermano iba, después en un tiempo, en mi adolescencia, yo me aparté del Señor, y cuando me cambian de escuela, yo iba a un colegio católico, y como mi hermana empezaba el secundario, la anotaron en un colegio evangélico en SEA de Villa Bosch. Ese cambio hizo que yo me involucrase no solo con chicos cristianos, sino que con amigos míos de la infancia. Y eso fue clave para que yo regresara al camino del Señor. Después, bueno, ya en ese tiempo empecé a involucrar, empecé a sentir el llamado de Dios, me involucré mucho con lo que es la actividad juvenil en las iglesias de zona oeste. Lideré por muchos años los grupos de jóvenes a nivel zonal. Ahí es que en ese tiempo, por cosas de la vida que a veces, si me pongo a pensar, ni sé cómo llegué, pero llegué a la iglesia del centro después de estar pasando una crisis, no de fe, pero sí en búsqueda de algo más de Dios y de sentir limitaciones. Llego a la iglesia del centro, y bueno, ahí empieza una transformación en mi vida, ¿sí? Yo venía de una familia que si bien yo viví con mi mamá y mi papá siempre, la realidad de mi familia no era la mejor. Habíamos vivido en un ambiente de pelea, de conflicto,
muy malo, ¿sí? En donde las peleas eran de uso frecuente y recuerdo de la clínica del propósito. Muchas veces cuando escucho que alguien menciona esas clínicas me impacta cómo Dios transformó la vida de tantos y sentirme dentro de ese grupo me llena de gratitud a Dios. En esa clínica recuerdo que en una de las ministraciones se hablaba de un espíritu de muerte, ¿no? Pero que no era que vos ibas a morir, me acuerdo que lo explicaba Carlos, sino que uno se automataba, ¿no? La autonegación a querer progresar, a transformar esa realidad, a aferrarse a las herencias familiares y demás, hacían que yo no pudiese progresar en el área sentimental puntualmente porque tomaba decisiones erradas por cubrir carencias que había tenido respecto a mi papá. Y recuerdo que en ese momento vino Carlos y me abrazó y me dijo que no tenía que tener temor porque Dios estaba haciendo una nueva transformación en mi corazón y que ya nunca más iba a sufrir yo. Yo estaba descreída del amor, descreída de poder proyectar una familia, descreída de que yo pudiese ser feliz porque había tenido situaciones que me llevaron a pasarla muy mal. Y para mí eso fue un clic y un disparador en una transformación que implicó, ¿no? También yo tratar con mi personalidad, dejar de lado un montón de cosas, perdonar. El perdón hacia mi papá fue clave para también yo acercarme a Dios desde otro lado, ¿no? Y bueno, ahí empezó un tiempo nuevo en mi vida. Seguía yo yendo a la iglesia del centro, pero sirviendo en zona oeste, y es ahí donde yo conozco a quien fue mi esposo, a Rubén. En ese tiempo también empecé a liderar la barca de adolescentes en la iglesia y es ahí donde muchas de las mujeres que hoy son mamás eran mis niñas. A ver, No vamos a parar un poquito ahí, vamos a parar un poquito ahí, porque resulta que esta señora tan hermosa que tenemos aquí fue la que plantó semillas de los que hoy son siervos del Señor. Y entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a mandar el primer videíto con un saludo especial para Gillo, ¿eh? El videíto número 1, vamos con ese. Hola G, ¿cómo andás? Bueno, primero recordarte lo mucho que te quiero y eso ya lo sabes. Y segundo, bueno, acordándome de todos los años que pasamos juntas, obviamente que no me puedo olvidar las barcas, vos siendo nuestra timonel, nuestra líder. La verdad que me acuerdo que la pasábamos muy bien, comíamos un montón, nos reíamos un montón, llorábamos también. Y bueno, y principalmente que aprendíamos de la palabra. Así que eso es algo muy importante y es un pilar muy importante que dejaste en mi vida. Y segundo, que bueno, que con vos empezamos a cada una de nosotras teníamos que dar la palabra, así que bueno, era un desafío muy grande porque bueno, teníamos que darla al frente de nuestras amigas, bueno, al frente de las líderes, así que fue un tiempo muy importante. Gracias por eso, gracias por la compañía, por estar siempre, por cada consejo y bueno, también el Congreso de Mar del Plata, que la verdad me acuerdo que la pasamos muy bien. Bueno, ahí vos me apodaste Sirenita, así que bueno, eso que quedará en el recuerdo. Y bueno, y todo este último tiempo que la verdad que muchas gracias por hacernos sentir como tu familia, gracias por invitarnos en cada cumpleaños de las pequeñas, muchas gracias por abrirnos tu corazón, tu casa, así que bueno, decirte que acá como familia te amamos, que te queremos muchísimo, que te admiramos un montón y que sos un ejemplo para nuestras vidas. Chau, chau. Bueno, qué lindo. Sí, porque bueno, claro, porque la gente tiene que saber también que Dios puso en tu corazón un corazón pastoral desde siempre, desde siempre. Y me parece que lo voy a hacer ahora antes de que ya nos metamos de lleno. Como te dije, vos abrís la puerta y vos manejás
este testimonio, este es tu programa. Ella puso el nombre, ¿eh? Así que ella va a ser la que va a hacer todo este programa. Pero quisiera entonces que antes de que comiences tuvieras la bendición de dos personas que te aman muchísimo, y una de estas dos, fue formada en gran parte por tu ejemplo. Así que vamos al testimonio. Tercero. Gillo, querida, bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para bendecirte y para, más que nada, decir lo importante que ha sido este tiempo para conocer desde otro punto de vista todo lo que Dios puso en vos. La verdad que una de las cosas que nos llevamos de esta cuarentena, de estos días de cuarentena, es haber conocido aún más en profundidad tu carácter, tu generosidad, tu simpleza y profundidad en simultáneo, y todo tu amor por los tuyos, por el Señor y por todos nosotros. La verdad que nos hemos sentido como pastores y como youtubers, nos hemos sentido más que amados, apoyados y mimados por tu compañía, por tus palabras, por tus regalos, incluso totalmente inmerecidos de nuestra parte. Así que sabemos que todo eso son muestras de lo que Dios puso en vos, y que todo aquello que vos das es una siembra que el Señor va a devolver multiplicado en favor tuyo y de tu familia. Nosotros te queremos mucho y estamos acá simplemente para bendecirte. Sí, G, te queremos bendecir, felicitarte por este paso tan valiente que estás tomando en este programa, y cuando oraba y pensaba en esto sentía que este paso que vos das es como una compuerta que se abre, ¿no? Como una bendición que estaba contenida para muchos que te van a estar escuchando hoy y de ahora en adelante en otros contextos en los que vos vas a estar abriendo tu corazón y empieza a fluir esa bendición. Y recordaba ese versículo que una vez compartiste en Cafecito, creo que fue Isaías 61:7, que dice que así como hubo mucho sufrimiento, ahora viene un tiempo de, la traducción, Nueva Traducción Viviente dice, doble alegría y doble prosperidad, donde experimentarán eso, ¿no? La doble porción, justamente, vos que sabés de porciones abundantes, esa doble porción de alegría y de prosperidad para vos y para tus hermosas hijitas, a quienes también bendecimos. Así que te amamos, te abrazamos en este tiempo, te bendecimos y declaramos esto, que será un tiempo de doble porción en donde vas a experimentar esto, una compuerta que se abre de bendición, en la que vos vas a seguir siendo de bendición, pero que vas a recibir esa doble porción. Así que te amamos, te abrazamos y te bendecimos. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si abrimos esa compuerta de bendición, G? Dale. Bueno, adelante. La abrimos. Bueno, yo conocí a Rubén, quien fue mi esposo, nos casamos y formamos ese proyecto imposible para mí, pero que gracias a la restauración de Dios fue realidad. Nosotros nos casamos y teníamos en claro que queríamos ser padres jóvenes para la etapa adolescente de nuestras hijas, porque creíamos que eso nos iba a agarrar con mucha energía y mucha fuerza. Así que nosotros tuvimos, al año de estar casados, llegó Valentina, que hoy tiene 12 años, llegó Sofi con 10 años y en busca de mi hijo varón que tanto anhelaba, llegaron los Mellis en el año 2014. Todo ese tiempo nosotros servimos a Dios, tuvimos a Dios como prioridad, y bueno, en el año 2017 recibimos la invitación de la iglesia de nuestros amigos, nuestros mejores amigos se casaron y al casarse se fueron a vivir a Bariloche, y la iglesia de Melipal nos hacen la invitación para ir a dar unas clínicas al ministerio de adoración de la iglesia, un fin de semana de junio. Para nosotros estábamos pasando la realidad, era una etapa difícil económica y recibimos esa noticia y realmente fue un mimo de Dios porque nos permitía ir a ver a nuestros amigos, porque estaba la posibilidad de que sea
en invierno, en una nevada, y nosotros teníamos ese sueño de algún día poder ir como familia a ver la nieve en el sur. Y bueno, emprendimos ese viaje, creímos realmente que era el tiempo de Dios y que todo estaba encuadrado por Dios para hacerlo, y bueno, fuimos en junio del 17, fuimos a Bariloche, tuvimos un fin de semana muy bendecido, en donde vimos la mano de Dios en un montón de situaciones. Hoy, mientras recordaba todo lo vivido, vino a mi mente que nosotros, llegando a Bariloche, tuvimos un percance con el auto, pasando Piedra del Águila. El auto se detiene y no funciona más, no andaba, no había manera de que arranque, y estaba cayendo la tarde, todavía nos quedaban varios kilómetros para llegar, y no tenía manera de que ese auto funcione. Me acuerdo que oraba y le decía, en el nombre de Jesús, arrancá, y no arrancaba, y no arrancó nunca. Y en un momento paró un hombre a ofrecer ayuda, trataron de hacerlo encender y no pasó nada, y esta persona le dice a Rubén de que si quería nos llevaba hasta la ciudad, ¿no? Hasta Bariloche. Bueno, nosotros nos fuimos, él quedó ahí en la ruta esperando poder comunicarnos con mi amigo Diego y ver cómo lo podían ir a buscar. ¿Y por qué hago el relato de esto? Porque pasó que cuando ya llegamos a casa, cuando él ya lo pudieron ir a remolcar, cuando el auto ya estuvo en el lugar donde nosotros íbamos a parar, dijimos, tenemos que llamar a esta persona para agradecerle que no nos dejó en medio de la ruta con frío, con 4 chicos, y nos encontramos que no existía el teléfono. Yo había estado llamando a mis amigos desde el celular de esta persona, o sea, tendrían que haber quedado las llamadas, los intentos de llamada en el teléfono de ellos. Mismo Rubén lo llamaba a él mientras nosotros estábamos yendo en ese trayecto, porque obviamente estaba preocupado, estábamos yendo con alguien desconocido. El tema es que ese teléfono es como que se lo tragó la tierra y nunca existió. Y esa noche nosotros dijimos, fue un ángel de Dios, porque no puede ser que se haya desaparecido el número. Y bueno, hoy entiendo cómo Dios ese viaje lo tenía preparado y diseñado con estos detalles que quizás en el momento fueron cosas al pasar, pero que con el tiempo toman otra trascendencia. Estuvimos ahí, tuvimos que quedarnos más tiempo porque el auto estaba roto, y emprendimos la vuelta unos 3-4 días después. Nosotros paramos esa noche del viernes en La Pampa, en la misma estación de servicio donde habíamos parado cuando íbamos, para descansar, sobre todo para que Rubén durmiese. Y bueno, hicimos eso esa noche. Después de que durmió Rubén, se despertó y dijo, bueno, sigamos, así llegamos a casa. Íbamos en el trayecto, yo como no había dormido porque sentía que tenía que quedarme despierta para cuidar que no pase nada mientras ellos descansaban, iba medio dormitando y de repente siento un impacto fuerte, como con una explosión en el auto, y automáticamente veo que habíamos sido, o sea, que habíamos tenido un accidente. El auto estaban los vidrios rotos, y lo que recuerdo es que se habían parado todos los camiones de la mano contraria y que gritaban, se lo tragó el camión, se lo tragó el camión. Entonces en ese momento no entendía muy bien la situación. Escuchaba que lloraban mis hijas, pero no escuchaba que llorase Juan era mi hijo. Y bueno, fue en ese momento comenzó una etapa diferente, ¿no? De repente empezaron a acercarse personas que les pedía por favor que nos sacaran, porque había quedado una parte del auto tan abollada que estaba del lado mío como todo presionado, o sea, estábamos muy apretados, la estábamos pasando mal, no podía atender a mis hijas, no sabía qué le pasaba a Rubén. Estas personas me decían que no podían hacer nada hasta que llegue la policía o los bomberos, y cuando les dije que había 4 chicos en el auto, ahí cambió todo el panorama y intentaron sacarnos. Todo esto, no sé en qué tiempo, pero la cuestión es que
Vinieron los bomberos, hicieron todas las cosas para salir y yo en verdad estaba convencida de que iba a estar todo bien, tenía esa confianza, esa seguridad. Me sacaron del auto y yo estaba en el pasto con un bombero a mi lado y yo le decía, estamos todos bien, va a salir todo bien porque Dios nos va a sacar victorioso de esta batalla. Y me acuerdo que el bombero se me puso a llorar y me dijo, yo también soy creyente, pero tenés fe, me decía. Le digo, no, yo estoy tranquila, porque tenía, más allá de la situación, yo me sentía fuerte y sentía que mi fe estaba al máximo, que de esto lo íbamos a pasar. No sabía qué era lo que pasaba, pero iba a estar todo bien. Sí, en el momento que a mí me levantan, veo que llevaban a Juan así como estaba en su sillita y lo metían en una ambulancia y nadie sabía decirme qué pasaba. Llegamos al hospital y no me daban mucha información. Nadie me decía qué había pasado con Rubén. Sí recuerdo que me puse a orar como una loca, ¿sí? En un estado descontrolado, gritaba y oraba diciendo que todo espíritu de muerte se iba de ese lugar, que la victoria era de Dios, y en todo esto los médicos tratando de atenderme y bueno, y nadie me decía qué pasaba. No sabía qué pasaba con mis hijas. La última imagen que yo tenía de mis hijas era estaban sentadas en el pasto, alejadas de la camioneta, con unas mujeres y ellas estaban con unas mantas, pero tranquilas. Después de que yo estuve en el hospital, estábamos ahí, cuando me empiezan a hacer unos estudios, estábamos haciendo unas tomografías, me traen a las 3 nenas y fue un impacto para mí porque me encontré con que Valen tenía literalmente su ojo reventado, tenía el tamaño de una naranja, su cara, el ojo. Isa estaba llena de miedo y Sophie tenía lastimada su pierna, se había quebrado. Entonces en ese momento yo no podía asimilar, si yo las vi tranquilas y estaban lastimadas, tenía también lastimada su cara y bueno, solo las abracé y nos separaron otra vez porque estaban haciéndonos toda la rutina. Volví a la guardia y nadie me decía qué pasaba con Rubén hasta que una doctora me dijo que él había fallecido. En ese momento sentí que me desmoronó todo, literalmente. Me acuerdo que me decían, si querés gritar, gritá, insultá, y no, ni siquiera tenía la fuerza para hacerlo. Y vino una enfermera y me decía, vos vas a estar bien por tus 3 hijas. Y yo me acuerdo que le decía, no, son 4, tengo 4 hijos. Y ella me decía 3 hijas. Y yo digo, ¿qué pasa con Juan? Y nadie me decía nada, hasta que en un momento me avisan que lo tenían que trasladar a otro lugar porque él tenía lesiones en su cabeza. Ese hospital no estaba para atender una terapia para niños, así que lo tenían que trasladar a Junín. Esto había sido en Carlos Casares. Entonces me llevaron a donde estaba Juan y me encontré con que Juan estaba literalmente su cabeza vendada, no se le veía su carita ni nada, y lo único que hice en ese momento es pedirle si podía orar por él. Y los médicos me querían dejar ahí, y digo, no hace falta que se vayan, y oré por Juan. Vuelvo a repetir, mi fe estaba al tope, con una confianza ciega, aún habiendo tenido la noticia de que Rubén ya no estaba. Yo decía, bueno, Dios, te lo llevaste a él, pero esto ahora se revierte de alguna forma. Estuvimos en el hospital hasta el otro día y bueno, nos teníamos que ir a casa, pero yo tenía que darle la noticia a mis hijas de que su papá ya había fallecido. Y recuerdo que vino la psicóloga del lugar para decirme si quería que ella le dé la noticia a las nenas también. Algunas personas me decían si era conveniente que se los diga y yo consideraba que no podía mentir en algo de esto. O sea, no me gusta la mentira y menos mentirle a mis hijas en algo así. Si yo mentía en esto, ya está, no me van a creer nada en la vida. Y la verdad siempre, por dura que sea, siempre es mejor. Y fui a darle esa noticia a mis hijas y fue un momento muy difícil porque Isa era chiquita, 3 años y entendía poco. Sofía estaba tratando de resolver situaciones de ahora cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer el otro.
y Valen era como que le había dado un enojo de cómo puede ser que nadie había hecho nada con su papá. Oramos y bueno, en todo momento Dios trayendo paz, y paz en medio de la tormenta estaba, y se estaba desatando cada vez más fuerte. Eh, Nosotros vinimos, despedimos a Rubén el día lunes, y el día lunes, una vez que regresaba del cementerio a estar con las nenas, mi hermano se viene a la casa de mi mamá, que era donde estábamos, y él me dice que el estado de Juan era irreversible, que ya no había solución. Y entonces, bueno, nos fuimos a Junín. Era muy difícil la situación de querer estar allá, pero por otro lado necesitar estar con mis hijas que estaban atravesando la pérdida de su papá, que estaban con sus lesiones y los dolores, que estábamos con Valen en todo el tema de la operación de su ojo no se abría, estaba realmente muy lesionado, y con la cabeza en Junín. Bueno, cuando llego hablo con la enfermera y me dice, la doctora, y me dice que no había resolución, que era solo un milagro. Y me acuerdo que yo le decía, levantate, ahora lo levantás, Dios, y oraba de todas las formas posibles, y le cantaba las canciones que él amaba cantar. Él amaba tocar la guitarra y adorar a Dios en donde esté. Eh, y, y pensaba, Dios, lo vas a hacer porque es necesario que en este lugar te conozcan. Y bueno, nos fuimos de ese lugar, y yo ya sabía bueno, que Dios lo podía hacer por más de que los médicos me dijeran que no. Pero el martes, al día siguiente, me fui a Junín y he dicho a mi mamá, que era quien estaba con las nenas, que yo me iba a quedar allá, que ya no iba a volver hasta que no haya ningún cambio, con la esperanza de que pudiesen resolverse las cosas. Y ese martes, literalmente Juan se empezó a apagar, su corazón se empezó a disminuir. Pude estar con él hasta último momento, y hasta último momento literalmente esperaba que Dios haga el milagro. ¿Sí? Yo veía que ese aparatito iba marcando de 90, 80, 30, y yo sabía que cuando eso llega a 0 mi hijo ya se iba. Sin embargo, yo seguía creyendo que Dios lo iba a sanar. Pero bueno, no fue así. Así que fue otro impacto, otro shock, otra situación de dolor inexplicable, y otra vez pensar que tenía que afrontar, darle la noticia a mis hijas. Cuando llegué a casa, Sofi lo único que me dijo fue, porque le dije que tenía que hablar con ellas, y Sofi me dijo, espero que no sea una noticia triste, ma. Para todo esto, Isa, su hermana melliza, en el momento que Juan se estaba apagando, literalmente ella se alejó, me contó mi mamá, y lloraba solita en los pies de una escalera, y Isa ya lo sabía todo, por esas cuestiones inexplicables de los hermanos mellizos, gemelos. Así que de ese día empezó una nueva vida para nosotros, una vida que afrontar, una situación desconocida, un vacío inexplicable, porque realmente uno no está preparado para la muerte, uno no está preparado para despedir a alguien, y mucho menos en esta etapa de la vida, ¿sí? Yo creía que con Rubén íbamos a ser viejitos y que íbamos a ir caminando por la calle con el pelo blanco, y sin embargo él partió a los 35 años, y mucho menos estaba preparada para tener que enterrar a mi hijo. Muchas veces lo hablamos con Vale, ¿no? El perder un hijo ni siquiera tiene nombre, porque yo por perder a mi esposo soy viuda, mis hijas son huérfanas por no tener a su papá, pero mi condición de mamá sin un hijo no tiene nombre. Entonces desde ese momento comencé a transitar. ¿Sí? ¿Qué te parece si le damos, ya que la nombraste a Vale, te parece que le demos entrada en este momento a que ella participe con nosotras ahora de esta charla? ¿Sí? Quiero decirte que hay tanto, mientras Daniel la
incorpora a la pastora Valeria, tu terapeuta, y tu amiga y tu pastora. Hay tantos chats, tantos de amor, de honra. Bueno, es algo inexplicable lo que estás contando y es también maravilloso el amor de toda la gente. Hola, Vale. Bienvenida, gracias por sumarte. Gracias. ¿Cómo estás? Hola Sil, hola Gillo, ¿cómo están? No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Bueno, gracias por sumarte. Sí, yo sé que estabas escuchando, pero bueno, justo Gillo te nombró, así que me pareció que era el momento de que te sumaras acá a este encuentro tan hermoso que estamos teniendo. Bueno, ¿querés continuar, Gi? Sí, bueno, en Bueno, ese tiempo que venía la etapa nueva, ¿no? El de afrontar lo más reciente después de la pérdida de ellos dos fue la operación de Vale, y una situación muy difícil porque me encontraba que tenía que afrontarlo sola, no tenía a su papá, a mi esposo, a mi amigo con quien yo me apoyaba ante cualquier situación difícil, así que fue una prueba compleja, tenía mucho miedo. Recuerdo que mi oración ese día fue: Dios, no me hagas ningún otro tipo de chistes desde la ironía, ¿no? Y no te lleves a nadie más. La operación salió bien, Sofi de su pierna y su lesión de la cara empezó a mejorar, entonces ahí entendí que era el tiempo en el que yo tenía que buscar ayuda para poder sostener todo lo que me estaba pasando emocionalmente, a todo esto, ¿no? Rodeado de lo que trae la pérdida de una persona y el acompañamiento, ¿no? Muchas veces eh, uno desde el deseo y la necesidad de ayudar, muchas veces en vez de hacerlo, complica el que está pasando la pérdida. Entonces había situaciones en las que a mí me ponía muy mal, me sacaba las ganas de todo. La realidad es que yo no tenía ganas de nada, pero que internamente había algo en mí, y estoy convencida que ese era Dios, que me impulsaba a seguir. Eh, Tenía mis hijas que necesitaban que yo siguiese. Entonces es ahí que le escribí un día a Vale diciéndole que algo similar a esto, ¿no? Que estaba lista, pero esta vez estaba lista para empezar a transitar este duelo con su ayuda, porque sabía que sola no podía. Y bueno, el afrontar el duelo te enfrenta, ¿sí? A las distintas etapas, ¿no? Desde la teoría de la negación, del enojo, y yo necesitaba llegar urgente a la aceptación, pero era necesario transitarlo, no lo podíamos evitar, y en ese transitar me iba encontrando con un montón de carencias, un montón de faltas, un montón de primeras veces que me destruían. Aún mismo me encontraba que yo sabía mucho de la Biblia, de teoría, pero que estaba siendo pasada por la prueba más grande, ¿no? Pasaba fuego a ver qué tanto de lo que aprendí, de lo que prediqué, de lo que dije es real en mi vida, y comencé a enfrentarme con pasajes que uno los amolda a la necesidad, y que en una situación como las que yo estaba viviendo no tenían vuelta, y lo único que generaban quizás era enojo. Enojo por la situación, enojo porque cómo puede ser que yo, cristiana, esté sintiendo esto. Entonces uno tiene que estar haciendo malabares con el dolor que tiene, pero a su vez con la apariencia o la vista de ese cristiano perfecto que muchas veces creemos que debemos ser. Eh, pero entendí que jugándola de careta, poniéndome una máscara de super mamá, super Gillo, no iba a llegar a ningún lado, así que afronté mi duelo y mi dolor, y lo único que hice fue tratar de que pase. Y la única persona que sabía que podía hacer que esto sea transitable era de la mano de Dios, aunque muchas veces me confrontase en una realidad que no quería.
Pasamos por un montón de situaciones con las chicas de dolor, de no entender cómo seguir, pero hubo también que un montón de situaciones que yo tuve que cambiar porque quizás estaba muy centrada en mi dolor, en que yo perdí a mi hijo, en que yo perdí a mi esposo y parecía una competencia de quién le duele más o quién le duele menos, quién tiene derecho a que le duela, y eso no me ayudaba, al contrario, iba generando rencor, enojo, y en la medida que yo miraba mi ombligo no me daba cuenta que a mi alrededor había tres personas que necesitaban de mí. Entonces iba pasando por situaciones de trato de Dios profundo, ¿sí? En donde había veces que no entendía cómo resolver situaciones que pasaban en casa y que eran propias del dolor que había en sus corazones, y en todo momento siempre recurría a Dios. Aprendí también muchas veces y esto también me lo enseñó Vale, a salirme de la escena, ¿sí? La realidad es que mi casa era un campo de guerra, pero porque estábamos las cuatro tratando de luchar con lo desconocido que estábamos viviendo y lo tan profundamente doloroso que no estábamos preparadas ni siquiera de proyectar, de pensar, de imaginar, y salirme de esas escenas y alejarme y pensar y buscar de Dios y decir: Dios, si vos me trajiste hasta este lugar, en esta condición, es porque vos tenés la manera en la que voy a salir. Fue muy difícil para mí verme como familia. Mucho tiempo me costó sentirme familia porque el modelo de familia que yo había adquirido y el que yo había tenido por mucho tiempo era mamá, papá e hijos, y yo me encontraba sola con mis hijas, y ese fue otro trato de Dios, ¿sí? Entender de que ese proyecto ideal que yo tenía, aunque fue modificado, no significa que por delante no tengamos bendiciones por descubrir, ¿sí? Encontrarle sentido a mi vida también, porque por mucho tiempo sentía culpa por estar viva. Me costaba aceptar que en los planes de Dios yo fui la que me quedé y no Rubén, no mi hijo. Entonces, ante esas situaciones también tuve que pedirle perdón a Dios, porque si yo estoy en este lugar es porque Él lo decidió, es porque aún tenemos propósito por delante, es porque no habían terminado nuestros días en la tierra. Y cuando uno dice esto, decís, bueno, pero Juan tenía 3 años, ¿qué propósito pudo haber cumplido si no había ni siquiera avanzado? O sea, yo de mi hijo no tengo ni siquiera una foto de él actuando en el jardín. No llegó ni a eso, pero entiendo que la voluntad de Dios y la soberanía de Dios nunca va a ir en contra de nosotros. Entendí que la restauración de Dios es posible, y que solamente Dios puede transformar el dolor. Es un dolor inexplicable, y creo que no hay dolor más profundo que este, ¿sí? Yo a veces pienso que quizás si Rubén hubiese estado, compartir el dolor de la pérdida de un hijo con tu esposo o con tu esposa seguramente sea un poquitín más llevadera, pero Dios lo quiso así y yo no puedo modificar los planes de Dios. Y después de un tiempo y de un tramo que transitamos, con subidas, con bajadas, pero que en todo momento yo pude ver la mano de Dios restaurando, cuidando, acariciando mi corazón, pero un Dios que también estuvo a mi lado consolando mis lágrimas y permitiéndome llorar, porque a veces sentimos que no está permitido que lloremos, no está permitido que estemos tristes, porque eso no es de un cristiano. Sin embargo, Dios hizo las emociones para que tu corazón no explote. Yo tenía muy en claro que era la manera en la que Dios me permitía vaciarme el dolor, pero siempre con la convicción de que necesitaba que no quede en ese llanto, sino que Dios lo transforme. O sea, necesito que vos transformes nuestra realidad, aceptar de que ellos no estaban más en la tierra, entender de que los tiempos en la tierra son con un principio y un fin, pero que hay una eternidad por delante, y cambiar la mirada, entender de que
son más los días que tenemos por delante juntos en esa eternidad que los que pudimos tener acá en la tierra, son de donde nos agarramos, nos aferramos y confiamos de que Dios lo restaura todo, ¿no? Que hay un mañana, que aún quedan bendiciones por conocer, que por difícil que sea, y aún hasta puede que haya personas que estén pasando por este dolor reciente y que al escucharme digan que está loca en lo que dice. Yo también pensaba muchas veces que es una locura que me hables de que el dolor va a dejar de doler, de que vas a poder seguir, que vas a poder continuar. Parte de esa sanidad es que hoy yo pueda estar hablando y no esté quebrada en un llanto, y siempre lo hablamos con Vale, que el día que yo pueda hablar de este dolor, recordando lo que fue el dolor, pero sin que me cause lo que fue en ese momento, es muestra del obrar de Dios en mi vida y en la de mis hijas, porque tenemos en claro, y hoy lo charlábamos juntas, de que si bien estoy yo hablando acá, hablo en nombre de las 4, porque las 4 transitamos toda esta situación. Seguro. Bueno, Vale, me gustaría que puedas también dar tu mirada de este proceso, que fuiste quien estuviste ahí al ladito de Gillo. Bueno, primero quería decir que fue toda una iglesia, ¿no? Yo fui una partecita dentro de esta gran iglesia, porque es impresionante pasar un duelo en una iglesia con gente amada que es sola. Y enseguida se activó todo, se activó lo económico, de no sabemos quién tuvo la idea de ayudar a Gillo con una cuenta que se abrió para que no le falten nada a sus hijas, o sea que el tener el sustento económico era algo muy importante para ella, porque no podía de repente dejar a sus hijas y salir a trabajar de la nada. Por otro lado, un grupo hermoso que no paraba de orar por ella, con todo el ministerio de oración de la iglesia. Por otro lado estaban los pastores de la iglesia con una palabra, con un mensajito. Por otro lado estaban esas amigas de fierro que estaban ahí para ayudarla a preparar ese primer cumpleaños o para hacer reír a sus hijas. Y podríamos nombrar a un montón de personas que dentro de esta restauración y este duelo estuvieron. Por eso digo, yo fui parte chiquita de toda esa familia que es la iglesia, y esos milagros que Dios hace y que hizo en la vida de G en este proceso, aquellos que empezaron a comprarle las cosas tan ricas que ella hacía, a ayudarla, a acompañarla, y aquellas amigas y personas que también en silencio lloraron con ella, la abrazaron. Así que bueno, creo que eso es fundamental, la mirada que tenemos como cuerpo de Dios, como iglesia y como casa de restauración, pero desde una restauración, una sanidad integral, ¿no? De por todos lados. Me acuerdo, ahí Gillo seguramente se acuerda de Solari, que vio a su hijita que tenía un problema en la garganta, y me acuerdo que Gillo, en una sesión que tuvimos, me dice: Vale, con el amor que me habló ese hombre, para mí fue sanador, porque tenía mucho miedo de que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? A ver si la pierdo a mi hijita, si se tiene que operar. Entonces, cómo Dios fue poniendo también personas de la iglesia, aún profesionales, para poder acompañar, ¿no? Así que creo que eso fue fundamental. Y por otro lado, la fortaleza de Gillo, ¿no? De animarse a transitar el duelo. Ayer tuvimos una clase excelente con David Firman sobre esto, así que los animo a verlo en la escuela de familia, una mirada también que complementa lo que está hablando Gillo. Pero animarse a transitar el duelo y entender que el duelo es sanidad, o sea, es sano, que es necesario por momentos llorar, que es necesario como sentirse apagada, ¿no? Que la risa al principio no está. Me acuerdo cuando G decía: ¿cómo voy a volver a reír? Es imposible, ¿no? Y hablábamos de que ella iba a volver a poder reír y sus hijitas también, pero bueno, desde otra mirada, desde otro lado, ¿no? Porque más vale que su esposo y su hijito no iban a estar más, pero eso no significaba que esto iba a dejar de pasar, ¿no? Y acá es importante, ahí no las veo a las demás, ¿no? Me gustaría verlas porque me siento solita. Bueno, dale, pero ahora lo ponemos, ahí está.
Ahí está, para verlas, pero bueno, esto tan importante de que las personas que acompañan a aquel el que está en duelo puedan ser sensibles por un lado y no imponer lo que ellos creerían, ¿no? Porque a veces vos tenés que hacer esto y vos tenés, ¿no?, sí, que dejar de llorar, o vos tenés que ser fuerte por tus hijas. Y no es que no era fuerte por sus hijas, pero por otro lado hay una pérdida enorme de su esposo y su hijito, ¿no? Me acuerdo unas galletitas que había hecho, seguramente te acordás, G, que se le quemaron. La primera vez que se le quemaron esas galletitas, y qué significaba, ¿no? Que ella se puso a llorar tanto esa vez y me decía, Vale, el que sacaba las galletitas del fuego era Rubén, ¿no? Y esto significó el darse cuenta que ya no estaba Rubén y había un proyecto de un sueño como lo era el emprendimiento que ella tiene, que había sido de a dos y de repente se encontraba haciendo todo. Y cómo en eso, ¿no? Las personas que están alrededor de poder entender que no eran unas galletitas quemadas, sino que atrás había una historia de esas galletitas, ¿no? Y esto está bueno poder saberlo, ¿no? Que la persona que está en duelo, la persona que se le murió un familiar, ahora estamos en toda esta etapa de la pandemia y muchas personas que por ahí nos están viendo han perdido algún familiar, ¿no? Dar el tiempo del duelo, dar el tiempo del duelo. A veces me acuerdo de una sesión con G que no hablamos, ¿no? Lloramos las dos. Yo le dije, no tengo palabras en este momento, vamos a llorar y vamos a orar porque no hay manera de hablar, no podemos hablar, solamente necesitamos llorar juntas. Y sí, algo muy importante que dijo Gillo, esto de la competencia entre a quién le duele más lo que está pasando, ¿no? Y yo siempre le decía a ella le duele la pérdida como esposa y como madre, a sus suegros le duele la pérdida como ese hijo y ese nieto que perdió, a sus papás le duele la pérdida como ese nieto y como ese yerno, ¿no? Y todos están atravesando por un duelo de diferentes maneras, ¿no? Y a veces sucede que por ahí cada uno va imponiendo su manera de pasar el duelo y a veces nos cuesta entender que cada uno lo pasa a su manera, ¿no? Como puede. Por eso es tan importante no estar solo, ¿no? En este momento, tener personas que puedan ayudarte, poder tener una iglesia a la cual asistir para que te pueda abrazar, para que te pueda sostener, tener esa red, ¿no? Tan importante de amistades que también uno se puede abrir, les puede decir lo que me está pasando, el tener el consejo apropiado, ¿no? Muchos decían, bueno, G tiene que volver a trabajar y ella no podía estar en un trabajo de 8 horas o 10 horas cuando estaban sus hijitas haciendo el duelo y cómo poder repensar, ¿no? Hay una etapa del duelo que es súper importante y que es la reorganización estructural de la familia. Como bien decía Gillo, ya no éramos la familia tipo papá, mamá y los hijos, sino que ahora la familia pasaba a ser yo, mamá y mis hijas, ¿no? Y en esa reestructuración también hablábamos mucho con G, que ella y no era Rubén, y que no iba a poder suplir a Rubén en ese rol de padre, que ella iba a poder ser esa mamá, ¿sí? Supliendo un espacio, pero no iba a poder ser ese papá, ¿no? Que esto le traía mucha angustia por momentos, que nadie iba a suplantar a la persona que ya no estaba, y cómo poder empezar a darse cuenta, bueno, cómo voy a tener que criar, ¿no? Porque aparte, paralelamente al duelo, también las hijas seguían creciendo, ¿no? Y uno sigue creciendo, entonces había cuestiones que tenían que ver con el duelo y otras que tenían que ver con el crecimiento normal de sus hijas, ¿no? Y cómo poder ir transitando esto, ¿no? Y por eso digo que es fundamental el poder ser acompañado, ¿no? Porque a veces uno está tan metido en el dolor que le cuesta pensar, ¿no? O tener otras alternativas o poder separarse un poquito de la situación para tomar decisiones aún a veces muy importantes que por lo menos sí tenía que estar tomando y también esta reestructuración a nivel de los abuelos, ¿no? Que de repente empiezan a ocupar un rol más activo y
y el estar abierto a recibir a ese que te dice, bueno, con el auto te llevo a tal lugar y te voy a acompañar. Bueno, no sé si hay preguntas por qué es tan grande este tema, pero sí quiero traer esperanza de que en Dios todo es posible, ¿no? Y como decía en el programa de ayer, una frase que me dijo una amiga, me dice, Dios no nos prometió inmortalidad, sino que nos prometió eternidad, y desde esa eternidad es como tenemos que pasar el duelo, ¿no? Que es una pérdida momentánea en el aquí y en el ahora, pero que es una eternidad en donde nos vamos a reencontrar en algún momento, ¿no? Y desde esa perspectiva ya todo empieza como a tomar otro color. Pero bueno, hay que adaptarse como decíamos con G, las primeras veces, ¿no? La primera vez en el súper Sí. sola, el primer cumpleaños sin el papá, el primer cumpleaños del papá, el primer cumpleaños de su hijito. Son todas cosas chiquititas, ¿no? El primer encuentro con esa persona que no se enteró lo que había pasado y te dice, chi, tu esposo, y vos ahí tenés que contarle. La primera vez de hacer cosas que uno nunca hacía y de repente se encuentra que tiene que ir al banco o que tiene que hacer ciertas cuestiones que por una cuestión de roles no lo hacía, ¿no? Acá entra un punto muy importante que a veces la persona que queda solo, en el caso del esposo y la esposa, se siente que ¿por qué no sabía hacer más cosas, ¿no? ¿Por qué no aprendí más? ¿Por qué no sabía hacer todo lo que hacía mi esposo, ¿no? Y por un lado, muchas veces lo hablábamos con Gino, eran roles, uno en la familia va cumpliendo diferentes roles, no es que está mal no saber ciertas cosas, sino que son roles, ¿no? Y desde ese lado entender que, bueno, que muchas cosas empiezan a cambiar, pero que esas cosas cambian no significan que uno no va a poder volver a sentir el amor, ¿no? Que en algún momento sentía de Dios, que siempre estuvo, nada más que se vuelve como uno a percibirlo, que uno va a volver a reír, ¿no? Volver a reír, pero ahora sin esas dos personas que teníamos. El poder revivir, ¿no? Y acá sí una cosita que me parece importantísimo, que no se habla mucho, pero como decíamos con Gia, a veces los cristianos queremos borrar de la faz de la tierra al que murió, sobre todo si es un hijo, ¿no? Y a veces ni siquiera nos permitimos decir, no, tengo 4 hijos, uno no está, pero no tengo 3, tengo 4 hijos. Y por ahí al abuelo lo seguimos recordando que murió, ¿no? ¿Te acordás del nono que hacía esto y que hacía lo otro? Y aún recordamos a los esposos o esposas, pero a los niños es como que de repente los corremos y eso le duele mucho a los papás porque van a ser, como yo digo, le decíamos con Gino, ella va a ser mamá de su hijito más chiquito toda la vida, no va a cumplir el rol de mamá, ¿no? La parte práctica, pero ella es madre de un varón y eso va a ser absolutamente siempre. Entonces también dar ese lugar a la persona que esté en duelo, que puede hablar de ese hijito, de esos momentos lindos que pasaron juntos. Eso no significa que no terminó el duelo, todo lo contrario, que lo pueda hablar desde esos momentos divertidos, hermosos y lindos que vivió en este caso con su hijito. Qué importante, Val, gracias por todo esto que decís. Una cuestión más que quisiera preguntarte, Vale, y me parece que por ahí es el sentir un poquito de las personas que atraviesan por dolores muy intensos. ¿Cómo hacer la pregunta correcta, no? Porque la primera pregunta que sale es ¿por qué? Porque a mí, ¿por qué? ¿No? Pero en algún momento esa pregunta hay que cambiarla. ¿Cómo poder elaborar ese, digamos, cambio de pregunta? ¿Cómo transitar ese lugar en el cual uno dice, bueno, dejo de preguntar por qué para decir cómo sigo o para qué o no sé, ese cambio de pregunta? ¿Cómo transitar ese proceso? Bueno, los animo a ver la escuela de ayer porque justo hablamos de eso, ¿no? Y estuvo más orientada a eso y algo que dijo G, buenísimo. Cuando uno entiende que Dios es soberano y que nosotros somos parte, ¿no? de hacer ver a ese Dios acá en la tierra, no hay un porqué. En realidad nosotros fuimos creados para reflejar a un Jesucristo, para que Él cumpla esa misión en la tierra y somos en un punto personas que estamos acá para ser usados por Él, ¿no? Entonces en realidad
somos esa persona que falleció, ¿no? Y que uno dice, bueno, cumplió con ese propósito, Dios se manifestó en eso, aún en esto que está diciendo, ella ya falleció, pero Dios hoy se está manifestando en poder a través de la vida. Entonces, en algún momento, a veces yo sé que la pregunta sería el para qué, ¿no? Y a veces ni siquiera el para qué tiene respuesta, ¿no? Pero si uno lo mira desde una eternidad, dice, bueno, si esto sirve para acompañar en este tiempo a otras personas, pero eso es parte del duelo, porque al principio en el duelo uno no lo puede entender. Una vez que el duelo finaliza, uno ya esas preguntas se las deja de hacer. A veces es difícil. Yo le digo, bueno, hacétela las veces que quieras, se te hace bien, pero no hay respuesta. Nunca hay una respuesta porque es muy duro decir, ¿no? Sería como decir, ¿por qué, no? ¿Por qué Dios permitió esto, no? Cuando entendemos ya un concepto de eternidad, ese por qué se corre totalmente, ¿no? Ese por qué se corre totalmente, porque estamos acá en la tierra para mostrar a ese Dios, ¿no? Para mostrar ese Jesucristo que vino, que murió por nosotros, que nos salvó para cumplir la misión que Dios tiene con nosotros. Entonces ese por qué pasaría a ser un para qué, y aún más allá de un para qué, el entender que hay un propósito superior de nosotros, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta tiempo porque es poco el tiempo, ¿no? Pero hay diferentes etapas, de una es la negación y el enojo. Hay una etapa de enojo y de ira y que nos pasa en realidad a todos cuando perdemos algo, ni siquiera un ser amado, un trabajo, ¿por qué a mí? Es la pregunta típica. Pero cuando uno entiende ese propósito eterno, ¿no? Que yo siempre con Gillo lo hemos visto, y con muchos pacientes acompaño en duelo, en situaciones difíciles. Siempre leemos Hebreos 11, ¿no? Que son ahí los héroes de la fe, por la fe esto, por la fe lo otro, por la fe no. Y nunca llegamos a la parte de abajo, a la última partecita, ¿no? Donde dice que muchos, por la fe, fueron muertos, ¿sí? A través de que la atravesó una espada, con los leones, o sea, como que esa última parte, ¿no? Aparece que había algo más allá de eso, o sea, que ellos no recibieron en realidad la promesa acá en la tierra porque entendía que había algo superior, que había una promesa superior. Entonces no siempre todo termina como uno hubiese querido, como decía allí, hasta que seamos viejitos, ¿no? Dentro de ese propósito, y me encanta ese pasaje porque, digo, ¿por qué está esta parte? Porque está todo, vamos para adelante, ¿no? Todo buenísimo, y de repente esos están, que son héroes de la fe también, pero en realidad, como decíamos la otra vez hablando con Sebi, Juan el Bautista le dice a Jesús, che, avisale a Jesús que estoy acá, ¿no? Le avisó, pero murió decapitado, o sea, ¿por qué murió, no? ¿Por qué? ¿No? Hay un propósito superior, hay un propósito eterno. Así que bueno, creo que nos tenemos que entender nuestra fe, creo que se atraviesa a través de la fe, de entender nuestra fe, ¿no? De decir, bueno, morir es Cristo, ¿no? Y el vivir el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Cuando uno lo entiende, hay muchas cosas que son más fáciles, ¿no? De transitar. Así es. Bueno, Gillo, pero claro, es su programa, señora. Respecto a esto de las preguntas, la atosigaba un montón a Vale. Yo le voy a preguntar a Dios por qué se lo llevó, por qué a ellos, por qué, hasta que un día me di cuenta que si Dios me decía el por qué, no cambiaba mi realidad, no es porque Él me diga, decidí llevarme a Juan por esto, no me lo iba a traer, no iba a cambiar mi realidad, al contrario, quizás iba a sumar más dolor, más tristeza, porque iba a entender que más allá de la respuesta de Dios, yo iba a seguir sin tenerlos. Entonces, en una sesión oramos y le entregué a Dios eso, ¿no? Dejo de buscar la respuesta, porque mucha gente también se acercaba a mí diciéndome, preguntale a Dios, Dios te va a dar la respuesta, pero entendí yo que no necesitaba la respuesta de Dios, porque yo lo que necesitaba era a Dios, y ese es el Dios que sin tener la respuesta transformó mi vida. Entonces, desde ese día dejé de preguntarle a Dios, y sé que el día que llegue mi hora y llegue esa eternidad, que también muchas veces se dice, ¿no? Cuando llegue al cielo yo le voy a preguntar a Dios. Cuando yo llegue al cielo ni me voy a acordar si tenía preguntas para hacerle a Dios, porque llegué a conocer al Rey de Reyes, a estar con Dios y a encontrarme con los que partieron antes. Amén, amén. Cuánta verdad, qué sabiduría, qué sabiduría.
no necesitaba preguntarle a Dios, yo necesitaba a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, Gillo, y a partir de esto, después nacieron proyectos, ¿no es cierto? Empezaron a aparecer en el escenario cosas que hoy por hoy están llenando tu vida de una manera también laboral, ¿no es cierto? Contanos un poquito de ese proceso del después, esas famosas pitezas, contanos. Las Pitezas es un proyecto que empezó hace 10 años más o menos, primeros años a pulmón y la realidad es que sí esté de acuerdo con tiempo, o sea, en el 16, que era lo que Dios nos daba a nosotros como familias para trabajar y proyectarnos, ¿no? Entendíamos que era donde teníamos que poner nuestras fuerzas para dejar de trabajar para otros y empezar a dedicarnos a lo nuestro. Es por eso que en fines del año 16, cuando él queda sin trabajo, parte de la inversión que hicimos fue comprar el horno pastelero grande, comprar balanzas y una serie de herramientas que después que él ya no estuvo, eran imprescindibles para mí. O sea, desde ese momento tuve que pasar mi tiempo, ¿no? Me costó mucho hacer las primeras tortas una vez que ya ellos habían fallecido. Yo hacía tortas de cumpleaños y lloraba porque había 2 cumpleaños que en mi vida ya no se iban a celebrar y fue muy triste, pero tenían claro que era lo que yo tenía para salir adelante con mis hijas. Y nosotros en el año 2017 habíamos hecho una proyección como familia y en ese listado teníamos que soñábamos y le entregábamos a Dios el que las pitezas pudiesen crecer. Y yo hoy miro atrás y veo el hoy de las pitezas y creció agigantadamente, ¿no? En pandemia creo que fue el crecimiento más grande que tuvo y sé que es parte de lo que Dios vio que sembré con dolor y con lágrimas, fue por el sostén de las personas que iba poniendo a mi lado para apuntalarme, para enseñarme, para guiarme. Y hoy en día, si bien todavía no puedo sostener mi casa, el fruto del trabajo del emprendimiento, sí Dios sigue mandando ángeles que nos ayudan desde esa área. Sí puedo decir que crecimos y que mi mirada hacia adelante en cuanto al emprendimiento sigue siendo grande, que voy a alcanzar y superar la meta que habíamos soñado y que Dios todo lo transforma, que no sé cómo, pero la marca se da a conocer, los clientes llegan y yo le creía a Dios que nada nos iba a faltar, que Él nos iba a prosperar, que Él iba a estar a nuestro lado. Yo le creía a Dios que se acababan los días tristes y fue así. Y bueno, día a día estamos avanzando, creciendo como familia y alimentando tristeza. A ver, vamos, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, vamos a poner ahí la plaquita de las pitezas. Ese es el momento de poner la plaquita de las pitezas. Hay tortas personalizadas, cupcakes, cookies decoradas, cake pops. Acá es todo muy internacional. Mesas dulces, cosas espectaculares que hace nuestra amada Gillo. Ahí tienen la plaquita y yo te acabo de poner en el chat el Instagram para que busques. Gillo, quiero decirte que además de trabajar de esto, ella tiene un ministerio a través de esto, porque nos bendice permanentemente. No hay programa así que hagamos que tenga que ver, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Maestro, que Gillo no diga, yo quiero regalar esto, yo quiero regalar esto. Siempre sembrando. Y eso es algo maravilloso. Gillo, tengo un par de saluditos más, ¿eh? ¿Qué te parece? Hoy no nos corre nadie. Mira, yo no sé qué es lo que viene después, pero mira, somos como 150 acá, es como un culto entero, así que imagínate, ¿qué vamos a parar? No paramos nada. Bueno, a ver, hay 2 personas que te conocieron
ahora, hace muy poquito tiempo, que te quieren saludar. Así que vamos con los dos saluditos que faltan juntos, Dani. Hola Gillo, Dios te bendiga muchísimo. Quiero decirte que eres un ejemplo de entereza para mi vida. Cada ocasión de compartir contigo es una ocasión en la que me ministras. Quiero enviar una palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu familia, y sé que tus hijas son jóvenes que van a impactar las nuevas generaciones con el mensaje de Cristo. Te aprecio, te estimo de una manera increíble y te voy a decir como decimos en Venezuela: cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Hola Gillo, hola pastora, bendiciones y saludos para todos. Bueno, yo siempre le he dicho a Gillo que ella es una amiga muy especial para mí, de verdad, porque es de gran inspiración y porque es de gran ejemplo, no solamente de resiliencia ni de superación personal, sino también es un reflejo de cómo el Señor puede transformar una circunstancia difícil y tormentosa en un milagro que sirve de inspiración para muchos. Hay un versículo en la Biblia que es Isaías 61:7, que dice: en vez de vergüenza mi pueblo recibirá doble porción, y en vez de deshonra se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Yo creo que esto fue lo que Dios hizo en la vida de Gillo, de sus hijas. El Señor convirtió un tiempo de mucho dolor y una experiencia tan difícil en un instrumento de amor y de gracia como lo es ella para nuestras vidas hoy en día. Así que amiga, yo estoy esperando que escribas tu libro para poder comprarlo, ser una de las primeras en comprarlo. Yo sé que el Señor va a cumplir ese deseo de tu corazón y nada, te quiero mucho, te aprecio muchísimo. Y bueno, sigue dejándote usar por el Señor, que el Señor te lleve de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y que siga siendo de bendición para cada uno de los que te conocemos y de los que tenemos la oportunidad de escuchar tu testimonio. Te quiero mucho, te mando un beso a ti y a las niñas. Bendiciones. Bueno, qué lindo. Ahí había un sueño guardado que Vale seguramente lo conoce, pero quiero que toda la gente que está en el chat me diga si es que quieren que Gillo empiece a escribir ese libro, si es que todavía no empezó. No sé. ¿Ya empezó ese libro? No, por lo no sé menos a cómo grabarte, empezar. ¿viste? No importa, No sé vos cómo escribí, empezar. ¿no? Vale, hago bien en decir esto, a ver si ahora la psicóloga Gillo escribe muy bien y ya en su Yo Instagram, sé. cuando uno escucha las historias, ya cada historia es parte de ese libro y claro que lo va a hacer y yo sé, pero así en mi corazón, y no, le voy a ganar a la otra chica en comprar el primer libro, pero va a salir porque es una poeta Gillo, tiene una riqueza ahí literaria impresionante y el corazón, Ya lo es creo. como que ella, yo siempre la escucho a ella y es su corazón, no sé, amoroso desbordado cuando cuenta las cosas, no sé cómo explicarlo, es como que vos te sentís Sí, parte sí. de ese corazón que te abraza. Sí, sabés que una cosita quería decirles que la mayoría no sabe, que en medio de su duelo ella estuvo haciendo cursos de pastelería, en medio del duelo, sí estuvo haciendo cursos con lo que le costó estudiar, los exámenes o no, ¿sí? Y fue impresionante porque aún en medio del dolor ella seguía entendiendo que ese sueño era parte de Dios y que no se podía detener y se fue especializando. Así que eso quería decirlos, que a veces uno piensa que se detiene el mundo, pero en ella, en medio de ese dolor, Dios le dio esa fortaleza y fue de bendición para los alumnos que estaban también ahí con ella, como los iba bendiciendo en cada clase.
qué bueno, qué lindo. Bueno, entonces vamos a hacer ahora 3 oraciones. Primero le quiero pedir a alguna de las amigas, ahí a Vero o a Flor o a quien pueda, que le haga capturas de pantalla de los chats, porque después no los va a poder ver y yo quiero que no se pierda ni uno de los saluditos. Quiero que te sientes con las nenas, con las 3, con Isa, con Sofi, con Valen, y que lean todas las cosas lindas que ponen de ustedes, ¿sí? Así que alguna de las amigas, Elvimar, hacelo vos, dale. Capturas de pantalla del chat y después se las mandan todas, ¿sí? Quiero decirte, Gi, amor de mi vida, que Flor sintió que oráramos por la vista de las nenas. Esto es algo que está en tu corazón siempre, siempre lo pones en el chat, así que vamos a orar ahora por un milagro para que tus hijas tengan la vista como Dios la creó, perfecta, vamos a orar por eso. Le voy a pedir a Vale que ore por las pitezas, que ore por ese libro, Vas a hacer ahora, Vale, una oración poderosa porque Vale, Gillo dijo que las pitezas por el momento no sirve, digamos, para abastecer las necesidades diarias. Bueno, vamos a declarar en el nombre de Jesús que ese emprendimiento va a ser una empresa. Y yo he leído muchas veces que vos estuviste en lugares que, por ejemplo, me acuerdo de Alex Contreras que decía que vos vas a tener sucursales por todos lados de las pitezas y un montón de cosas hermosas. Vamos a declarar eso, vamos a declarar que ese libro es la compuerta de bendición de la cual Flor hablaba también, Un montón de sí hubo acá, así que vamos a estar esperando ese libro. Y permitime orar porque siento que es un tiempo de milagros para vos también, así que quiero que todos se unan con Vale y conmigo en estas 2 oraciones. Y después, Gi, yo quiero que vos seas quien cierre este tiempo de oración con esto que el Señor te dio, que lo impartas a los demás. Toda esta irrupción, como vos pusiste perfectamente en la promoción de nuestro programa tan hermoso que hicimos, vos dijiste, cuando el dolor irrumpe Cristo. Entonces quiero que vos seas quien ministre esto, ¿sí? Así que empieza Vale, sigo yo y después Gillo, ¿está bien? Vamos. Dale. Bueno, papá, ahora nos ponemos de acuerdo, Señor, con todas las personas que estuvieron escuchando a Gillo, Señor, y vamos a declarar y agradecerte ya por lo que vas a estar haciendo en este tiempo y hacia adelante, Señor, porque allí nada le va a faltar y va a haber abundancia en su casa y abundancia para sus hijas también, Señor. Papá, en el nombre de Jesús declaramos que este emprendimiento que nació en tu corazón, Señor, que nació en lo más profundo de tu corazón y que tiene que ver con este propósito para ella, Señor, va a explotar, Señor. De una manera u otra, aún sin ella llegar a entenderlo, Señor, vos vas a hacer prosperar este emprendimiento. Declaramos, Señor, sobre abundancia, Señor. Declaramos que muchísima gente va a seguir comprando, Señor, y que ella de alguna manera u otra, Señor, va a empezar ahora a ver de manera creativa, Señor, ideas que vos le vas a estar dando para que esto se multiplique, Señor. Yo entiendo también que este emprendimiento no va a ser para que ella esté esclava de él, sino todo lo contrario, Señor. Muchos se van a levantar a través de ella, Señor, y como le he dicho y como la veo muchísimas veces, Señor, ella es pastora también, ella viajando, Señor, ella presentando ese libro, así lo creemos, Señor, porque vos le vas a dar de una manera tan increíble, Señor, sobre abundancia, Señor, pero esto no va a quitar el tiempo que ella necesita también para ser mamá y para estar con sus hijitas, Señor. Acá declaramos, Señor, un presente y un futuro enorme para ella, glorioso para ella, Señor, sanando, restaurando, Señor, muchas vidas a través, Señor, de este libro, Señor, a través de talleres, a través
de prédicas, a través de todo lo que vos la querés usar a ella, Señor, y aún a través de este emprendimiento, Señor, porque hay una historia de poder atrás de las tristezas, Señor, porque hay una historia increíble, Señor, hay una historia de resiliencia, Señor, porque hay una historia del poder tuyo en su vida, Señor, en la de sus hijos y aún en todos los que rodean a ella. Por eso solamente ahora, papá, entre todos te agradecemos porque vamos a ver en poco tiempo que ella se va a poder sostener sola, Señor, y va a sobreabundar en todo y aún para dar al 100 por 1 a otro, Señor. Así lo creemos, Señor, así lo creemos. Y ese libro ya tiene nombre, ese libro ya está escrito, porque Amén. es algo que viene del de papá, es solo empezar a caminar ese camino y va a estar terminado en poco tiempo, así lo declaramos, papá. Yo la bendigo, la bendecimos entre todas y todos los que estamos en este programa, en este chat, Señor, y ahora yo imparto fe, Señor, aún más de la que ella tiene, esa fe sobrenatural, que ella va a poder estar viendo aquello que nadie ve, eso que vos tenés preparado para ella y para sus hijitas, papá. Que hoy se levante, Señor, después de este programa y que pueda ver, Señor, con esa fe sobrenatural, Ahora, papá, que ella pueda ver, Señor. Me viene a la mente ahora un campo, Señor, de flores, un campo enorme de flores, Señor, y esto tiene que ver con esa cosecha de amor que ella va a estar recogiendo de todo lo que ha sembrado con lágrimas en este tiempo, Señor. Ese campo de paz, ese campo de prosperidad, Señor, ese campo de alegría, de belleza, Señor. Yo la bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ahora, Señor, no puedo imponer manos en sus hijitas, pero siento que de alguna manera palpable, yo voy a poner mi mano sobre mis ojos, Señor. Y ahora, Señor, de esta manera te pido que vos pongas tus manos en los ojitos de sus hijas, Señor. Tu mano ahora de sanidad en los ojitos de Valen, en el nombre de Jesús. Tu mano de sanidad en los ojitos de Isa, en el nombre de Jesús. Tu mano de sanidad en los ojitos de Sofi, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, lo hiciste tantas veces y yo sé, creo, nos ponemos de acuerdo y creemos todos los que estamos aquí que lo harás otra vez, Un milagro, en el nombre de Jesús. Mi papá, queremos agradecerte por este tiempo. Dios, no tengo más que palabras de gratitud por lo que hiciste en nuestras vidas. Dios, gracias porque solamente vos podés transformar nuestro dolor en esperanza. Gracias, Dios, porque solamente vos podés transformar nuestra tristeza en alegría. Dios, ahora en el nombre de Jesús quiero rogarte que tu Espíritu esté visitando la vida, el corazón de aquellas personas que están pasando por esta situación de pérdida, de duelo, de angustia, Dios. Toda depresión se va en el nombre de Jesús y tu Espíritu irrumpe sobre sus vidas, Dios. Irrumpe con transformación, con consuelo, Padre, con fortaleza, con esperanza. Jesús, trae esperanza sobre esos corazones abatidos, Dios. Trae esperanza, trae una visión a futuro, Dios. Abrí su mirada, Dios, por más que hoy sea la visión turbia, Señor, oscura, Dios, así como un día me mostraste un punto de luz, Dios, y creí en seguir avanzando y ese punto se fue ampliando, Dios, y era tus planes, tus bendiciones que había por delante, Dios. Dios, aunque hoy estén pasando por un valle de tristeza, vos estás con ellos, Dios, y de la manera que lo hiciste con nosotros, Dios, acompañalos, levantalos, transformalos, Dios, hacer este tiempo un tiempo de transformación, hacer este tiempo un tiempo en donde tu gracia, tu amor se perfecciona en sus vidas, Dios. Pero
Pon esperanza, Dios, esperanza de que en vos todo es posible, Dios. Yo puedo decir que en vos y por vos, Dios, todo fue posible en nuestras vidas. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, gracias, gracias Gillo, gracias por este tiempo, Vale, gracias también por toda esa sabiduría que el Señor te da. Me gustaría que las chicas que puedan estar poniendo el WhatsApp de consejería, el WhatsApp donde la gente que necesite, quiero que sepan que hay un plantel de personas que están esperando tu mensaje para ayudarte, que no estás solo. Todo esto con lo que empezó a decir Vale, transitar el dolor solo es tremendo, pero con la familia de la iglesia las cosas son absolutamente diferentes. Así que ahí seguramente Flor o alguna de las chicas, si no, yo lo busco. Mientras tanto, ya tenemos la tapa del libro, Gillo. Porque cuando Vale dijo esas flores, ese campo de flores, me vino a la cabeza esta foto que una vez que me mandaste los otros días, así que yo mientras busco ahí el WhatsApp para ponerlo, le voy a pedir ahí ahí está, ahí lo puso Analia el WhatsApp. Decime si esta no puede ser. Todavía no la ven, me pareció así. A ver. Bueno, ahora sale, me parece. Bueno, ahí tenés la tapa del libro, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece el WhatsApp para todos los que necesiten consejería. Una vez más, gracias Gillo, gracias. Sos de tanta bendición. Gracias, Vale. Y quiero terminar con este versículo y ya los dejo ahí con la clínica Nueva Reforma, un mensaje del pastor Carlos, así que va a estar muy bueno, pero quiero que nos despidamos con este versículo de Isaías 60, 20. Tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá, pues el Señor será tu luz perpetua. Tus días de luto llegarán a su fin. Amén, amén. Dios las bendiga, chicas. Nos encontramos nosotros en los cultos del fin de semana que van a ser espectaculares. Así que bueno, Dios te bendiga mucho. Chau, nos vemos. En dificultad no voy a olvidar todo.